Bien, amigos de YouTube, de redes sociales, de internet, estamos aquí en el mágico pueblo de Aquismón, en el Aquiche, aquí, vean ustedes, por aquí. ¿Qué quiere decir? Aquis, del árbol Aquiche, Mon quiere decir pozo. En dialecto Tenec. Aquí estamos en el corazón de los Tenec y en este momento se celebra el Día de los Pueblos Indígenas. Muchos hermanos de diferentes comunidades se dieron cita en este día para demostrar su cultura, sus tradiciones, para mostrarle al mundo entero cómo es que se vive y se trabaja en la Huasteca Potosina. Retomando el tema, Aquismón es lugar del árbol junto al pozo, esa es la traducción al castellano. Vamos a ir a mostrarles puesto por puesto, lugar por lugar, de nuestros hermanos indígenas de la zona huasteca, de la parte alta de Aquismón y de la parte baja de la Huasteca Potosina. Venga, síganme, vámonos por acá. Venga. Seguimos. Bien, síganme por este lado, por favor. Vamos a demostrarles cómo se dieron cita los pueblos indígenas de aquí de la zona de la Huasteca Potosina para hacer una ceremonia interesante. Vamos por este lado, por favor. Por este lado, vengan por aquí. Vamos a ver la maravilla que nos muestran estas gentes, esas personas. Se refleja en su traje típico, en su bordado, se refleja en su lengua materna, se refleja en sus danzas. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos tratan. Pasen por aquí de este lado, ya están las aguas frescas. Hola, buenas tardes. Nenek, buenas tardes, qué guapas, qué bonitas están, qué bonitas se ven. Miren, aquí están con sus trajes típicos las señoras, que merecen mucho respeto, andan muy elegantes. ¿Algún saludo para mi canal? ¿En Tenec o? Tenec. Canak Malea. Bueno, vamos a seguir. Adiós, gracias. Permiso, gracias. Vamos por aquí, por favor. Vamos por aquí. Por este lado ya está toda la gente presente, autoridades municipales, eclesiásticas y toda la corte. Todo el mundo está ya de fiesta. Y bueno, bienvenidos. Pásate para acá, cameraman. Bienvenidos a este evento. Pásate más arriba para que tengas más visibilidad. Si podemos dar un paneo ahorita en esta parte central. Miren ustedes, estamos en la plaza principal de Aquismón. Al fondo se encuentran la delegación de Tamaletón, la gente que participa de Tamaletón, en este caso con la danza del gavilán. Tenemos allá al fondo, también a mi derecha, el monumento a la madre indígena Tenec, ¿sí? Y si podemos dar el giro de este lado, por este lado están las demás delegaciones de otros municipios que vienen a participar a este lugar. Al fondo, pues hace para acá, por favor, para que vean. Al fondo, por ejemplo, tenemos, sí, el presidium donde están las autoridades municipales, ejidales, etcétera. Entonces esta va a ser una fiesta de la cultura Tenec, la cultura náhuatl y la cultura pame. Yo creo que vienen algunos pames de la zona de Tamazopo, de la zona de Santa María del Río. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla este evento y pues dale like al canal. Estamos en huasteca.com.mx. Me gusta. Anipadalan kaulome shiguas alan laptom sabal. Wal que asa bien ukulbel, campi chukulbel.
firmes, ya. De protección y preservación cultural, resultando de esto la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2024, a la cual se suman además el honorable Ayuntamiento de Aquismón, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la colaboración especial de IMSS Bienestar Delegación San Luis Potosí. Takanenek, waklenenek, tayanelchik, tokanialchik, tata pailomchik, ach, así tehekuat utar tukuhumbi, kikublechkin, tehekuai, abalkita asesitipla, asesitsak neson talap, kalan koi talap. Anikibine ikaknamal, komso asakicha, ipuwenchal, itilal abal, ichizal, ibil, nakat, lehian, puta tital, kalimam, chik, ach. Rasa yables ki eto ki ukchi. Anima alwa wali atsar alan egian chikan openek chikin tuchak kineshulum na kin letenza antenek talap. Ani hastam suwa sisi ora siwa kabi upisnalan awin talap. Hastal chika wutal tialan ataka kanastalap titam aletom. Atabi shumtiu. Puta tietse itahal igual kubatan kakanastalap, kubatan te, kubatan bishnel, an koitala puta tietse itahal an kakanastalap judel. Nastam suwenez kita asesi tiplap asesi pahustalap tene katuhei. Tenez kita an azikitalap an nekukaletiu ti elevilantiopan puta tinez katewame an mishumtiu tinekatewame tikumet chicas espiritual. Karena Mariam teupat asisi si wakan asisi ora abalki kakna akicha ora ani tinahib antenek tinahib an fakcham tinahib an uti tinahib an owet inik chikshin inleter sal intenek talabin. Gracias amigos, amigas que nos acompañan. Nosotros venimos del centro ceremonial de la comunidad de Tamalitom. Tamalitom está en Tancanwitz y el centro ceremonial es patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la UNESCO. Así es que hemos venido aquí para acompañarlos y celebrar el día de hoy, el Día Internacional de los Pueblos. Los pueblos indígenas deben de estar vivas
no que es que quede en las leyes, no, sí, que esté escrito el reconocimiento, pero que los mismos pueblos indígenas respondan y reclamen. Así es que invito a todos ustedes, Tenec, Achlap, Mamlap, abuelitos, nos acompañan en este rito de celebración, de agradecimiento y de invocación. Sabemos que el universo no está solo, está nuestro Pulik Mam, está nuestro gran sol, está nuestra madre tierra, está el viento, está el aire, está el fuego, y está nuestro Pulik Pailón, Tiep Zabal, y nuestra gran madre del cielo y de la tierra, el que vive siempre, el cerca, el lejos y el juntos. Aquí está con nosotros y nos acompaña para celebrar, para saludar el día de hoy. Pedimos el acompañamiento de nuestros ancestros, a nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos iniciadores de esta gran cultura. Pedimos a que ellos, desde donde estén, lo recordamos con todo nuestro corazón. Recordamos y celebramos el día de hoy con esta ofrenda, el agua siempre presente en nuestro altar, el agua que es símbolo de vida, la flor, la semilla, los frutos de la tierra, y todo lo que ofrendamos lo traemos de nuestros campos, lo traemos de nuestras tierras, lo traemos desde el fondo de la tierra, de la sierra, de nuestros campos. Agradecemos a Zipac, el espíritu del maíz. Gracias, Zipac, gracias por rogar por nosotros, por todos estos hijos e hijas tuyas. Gracias, gracias mamá tierra, Mim Zabal. Gracias, nuestro gran dueño del universo, el Mamlap, el Señor Trueno, el Mushi, el dueño del mar, que cuida el universo, que riega la tierra, que trae el agua, que trae las bendiciones. Hemos visto en esta sequía que pasó, queríamos conservar ciertas plantas y lo regamos, pero aún se secó. Pero cuando llovió, revivió todo. Así es que el agua que cae del cielo es sagrado. Por eso cada vez que llueve, cada vez que ventea, es una gran bendición y debemos de estar agradecidos. Kakanamal, Ampulik Pailom, Hahatu Pisal, Asheshi Awil Talab, Asheshi Labalish Talab, Abal Kuchich, Ukubi, Ubelat Sekushetzene, Kakanamalyan Tiyanel, Epchalchik, Tsakamchik, Pailom Labchik Tiyanel, Kakanamal Klasheshi Humbish Talab, Anez Kita Ansapnesom Talab, Patan Tiyanel, Kuenkon Tikalel Kicha, Abal Kitsapneza, Huntitala Kicha, Huntikalel Antaha Bashelome, Ampulik Kicha, Ampulik Tahin Lab. Pulik Kalel Kicha, Tutsapnesal, Antutawai Chudeshita Canal. Kuenkon Tiwat Itzailele. Ani concha la mamla pahatuku Tsapli, Tuku Chanchan Hel Tsatsam, Tuku Chanchi, Abal Kalablin Timpuelan Zabal, Pulik Tzailele. Ang pulik osel kicha itsapnesal ani concha li lablish talay. Uta tikalel kakoyot sa kicha. Abal wawato el pokel ne kukoyot abal kachere yu bulbel hunil. Pulik osel kicha tutsapnesal ani shones kukale
hetam ti alan talolab, ti alan akangki, huta ti chelan ik, huta ti chel anjawlats. Hikoncha wiltala pulik pailom, ambokomim, ambokom pailom, antizochtsen, haha tu lawlial chuthen, ampailom laban si baklava mushila, haha tu covid saletsai, anisho tehe hunti wawawahat, tehe hunti wawawatsin, tehe hunti holisi koon, huntu kwahat, huntu watsinene, huntu shetsinal, ikwenchal, itzavalil, anibichowil.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Queremos invitar a la gente que pase con usted a comprar algo, que dé algún número de WhatsApp para que venda por línea a otros lugares. ¿Qué número tiene usted? 124-49-10. A ver, permítame, es 482-124-49-10. 482 es el mismo que tengo, los dos. Es 482-124-49-10. ¿Y su nombre cuál es? Es Jaime Claudio Martínez Crescencio. ¿Ese es su café de usted o es una cooperativa? Es propio. De hecho, nosotros registramos nuestra propia marca por nuestra propia cuenta, pero ya después nos dijeron que nos uniéramos al grupo de cafetaleros, que es aquí por parte de Cedar. Ah, muy bien, muy bien. Pues muy bien, amigos, miren, conozcan la marca. Este es la magia de Muat. ¿Qué quiere decir Muat? Está dividido en dos partes. Está primero la planta medicinal que se llama Mu, como hablamos nosotros en huasteco, y At, pues es agua en náhuatl. Y dicen los mayores, o sea, mi abuelo me ha contado que había mucha planta medicinal en el lugar donde nosotros vamos a traer agua. Ahorita ya no hay, pero antes había mucho y por eso quedó ese nombre de Muat. Muy bien, amigos, pues miren, la marca es esta. Ahí se puede ver claramente. Ya les vamos a poner el número de WhatsApp para que hagan su pedido. Y aquí el amigo, ¿cómo dice que se llama? Jaime Claudio Martínez Crescencio. Pero la que está al frente es mi señora, se llama Angélica Martínez Hernández. Con la señora Angélica Martínez, con ella se pueden comunicar para que le hagan algún paquete de 10 kilos, lo que ustedes gusten, y se los hacen llegar, ¿verdad? Por medio de paquetería o algo así. Sí, también aquí en la oficina del CEDAR también tenemos café, somos varios productores, allí cada productor tenemos nuestra marca ahí de café. Muy bien, amigo, pues muchas gracias y que venda todo lo que tiene aquí hoy y mañana, que le vaya muy bien. Gracias. Canak Malian, seguimos. Vamos. Aquí tenemos también otros expositores, que es la artesanía del... Esto es del... El gusano de seda, ¿verdad? Eso queda por ahí, por Tambaque enseguida. ¿Qué comunidad? Santa Anita, ¿verdad? ¿Nos puede platicar, por favor? ¿Su nombre? Me llamo Clara Pérez Rosalino, soy artesana, elaboro lo que son accesorios en capullo de gusano de seda y en hilo de seda. Sí, todo natural, 100% natural. Igual se recolectan hierbas de aquí de la región para teñir, 100% natural. Qué bonitos los collares que hace, mire. A ver qué día podemos ir a su comunidad para ver cómo es la elaboración o el cultivo del gusano de seda, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho se hace la crianza 2 veces al año, porque ahorita con la sequía también, ahorita no contamos con hojas de mora, que es el alimento de los gusanos. Así es. Muy interesante, muy interesante. También hace bordado Tenec. El compañero artesano, sí, acá es el otro. Bueno, para que se comuniquen con usted, ¿qué número tiene de WhatsApp? Es el 481-123-6418. Muy bien, en ese número pueden localizar la artesanía de gusano de seda, que viene siendo esto para dama, y algunas pulseras, como ven esa pulsera, miren qué detalle, collares, miren, sí, miren, muy bonitos, sí. Por ahí tenemos nosotros unos exhibidores como estos. Por ahí voy a regresar a su comunidad para traérmelos, se los voy a dejar, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir por este lado. Buenas tardes, con permiso, gracias. Miren esa pintura donde viene el sótano de las golondrinas, la cascada de Tamul, etcétera, etcétera. Vamos a ir pasando por los comercios que se ponen aquí provisionalmente para presentarse aquí en el Festival de Pueblos Indígenas, aquí en el Centro Histórico de Pueblo Mágico de Aquismón. ¿Sí? Gracias, un saludo para todos nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, a través de este programa especial. Gracias, estamos aquí en el pueblo Tenec, reconocido como mágico, municipio mágico en Aquismón. Y pues hemos venido aquí para
conmemorar y celebrar un año más del reconocimiento de la ONU, porque hace muchos años no se reconocía a los pueblos, ni se tomaba en cuenta, o vamos a poner a decir que no se reconocía si existían los pueblos indígenas. Pero de acuerdo a lo que la ONU declaró hace unos años, en 1992, cuando reconoció no solamente México, sino que en todos los pueblos de América y de otros países donde existen pueblos indígenas, se empezó a exigir y finalmente a declarar un día como hoy, que es 9 de agosto, que fue ayer, pero hoy estamos siguiendo la celebración. Por eso Aquismón, a través de sus autoridades y de sus coordinadores y de las comunidades, se ha logrado un acuerdo para celebrar. Y Tamaletón ha sido invitado, el centro ceremonial, la danza del volador, Bishomtiu, está aquí para unir su festividad, o cómo se llama, su recuerdo a este homenaje, el Día de los Pueblos Indígenas. Muy bien, Benigno, pues fue una agradable sorpresa verlos en acción, verlos haciendo ese vuelo que hace el gavilán, ¿sí? Ya con nuevas generaciones. He tenido el gusto de, bueno, te considero un amigo ya de algunos años y es increíble cómo nuevas generaciones ya están volando excelentemente bien, y se me viene a la mente el recuerdo de el señor Crisóstomo, ¿verdad? No sé qué me puedas platicar de él. Él ya no está con nosotros, pero fue un ícono de esta danza, ¿verdad? Así es. Bueno, pues todo un homenaje para nuestros antepasados. Yo recuerdo cuando empecé era pequeño yo, era un chamaco, y empecé yo a reconocer y a conocer los ancianos quienes practicaban la música, la danza, y empecé yo a investigar cuando ya estuve en la radiodifusora cultural. Allí empecé, allí nací y allí seguí investigando hasta la fecha. Hemos rescatado el centro ceremonial y lo hemos revalorado. Hasta ahorita está viva y activa el centro ceremonial, y gracias a los abuelos, que fue don Pedro Martínez, Agustín y don Juan Miguel Santiago. Ellos fueron los pilares que nos ayudaron para rescatar la danza. Sí, muy bien. Estamos hablando ya de algunos años, ¿no? De esa época donde tú estabas como promotor en la Voz de la Huasteca, ahí en Tancanwitz. Se me vienen recuerdos de esa época. Y bueno, tú siempre también, tú eres una persona clave en esa danza. Eres un buen pilar, eres un buen promotor. Me comentabas que habían ido a Cancún a participar, Xcaret. Bueno, son varios lugares donde hemos ido a difundir la música, la danza, la práctica del centro ceremonial. Hemos ido a Washington en 2010 y últimamente estuvimos en, ¿cómo se llama?, con los Kumeyaay allá en Estados Unidos, acá en California. Ahí estuvimos dando a conocer la cultura y la tradición en un encuentro. Después a Xcaret y después en otros estados aquí cercanos, en San Luis Potosí. Hemos colocado un tubo volador en el Parque Tangamanga 1. Ahí tenemos un espacio donde volar. Y hemos ido a Coatzacoalcos, Veracruz, y en el Tajín, donde nos hemos hermanado con los hermanos totonacos.
y ahí seguimos trabajando y hasta ahorita ya se armó el Consejo Nacional de Voladores. Estamos trabajando hermanadamente con los totonacos y los otros voladores. Muy bien, ahorita que tocas el tema de los amigos totonacos allá en el Totonacapan, donde vuelan en Papantla, se dice que tu danza es más original, tiene más antigüedad que los mismos voladores de Papantla. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. No sé si me puedas comentar algo al respecto. Bueno, después de varios estudios, de varios documentos, nos hemos basado para encontrar las raíces ancestrales de la música y danza del volador. Y data más o menos entre 600 antes de Cristo. Y por lo tanto, la música, la danza fue practicada a nivel Mesoamérica. Se practicó en muchas culturas, pero debido a muchos problemas sociales, religiosos o de diferentes maneras de prohibir, y entonces se perdió. Pero Tamaletón no se perdió. En la Huasteca existía, aquí en Aquismón, existía voladores, en San Antonio, en Tanlajas, en Tampamolón, en Tancanhuitz, en Cuatlamayán, con los náhuatl. Había voladores, pero todo se perdió, y gracias a la intervención de unos investigadores que llegaron a Tamaletón en el año 1938, y ahí como que se revitalizó, se volvió a reforzar y se volvió a ejecutar la danza. Y entonces por eso ese año, hasta la fecha, los ancianos siguieron practicando. Cuando yo era pequeño, pues ya conocía a don Agustín y los otros que conocían la danza antigua. Y ahí se conectó con los jóvenes. Actualmente, pues los jefes de la danza es don Esteban, don Manuel y Bernardino, que son los herederos de generación, y son ellos que han continuado enseñando a los jóvenes, y con más razón ahora que es patrimonio cultural intangible del Estado y de México y de la humanidad ante la UNESCO, pues ya con toda razón se está armando ya para enseñar a la nueva generación. Muy bonito, amigos, pues ese es el mensaje que nos da la sabiduría que tiene Benigno. La verdad da gusto encontrárselo aquí en estos eventos, porque él es una parte fundamental de Tamaletón y es una gran persona. Lo estimo mucho. No sé si ustedes, si quieras agregar algo para la gente que nos ve, porque sí nos ven en diferentes partes. Yo en lo personal quiero que vengan a Tamaletón para que vean la danza de cerca, en vivo y a todo color. Diles algo, por favor, en tu lengua materna y una despedida, por favor. Así es. Muchas gracias. Pues estoy invitando a diferentes personas de diferentes pueblos y jóvenes profesionales que quieran visitarnos en la comunidad de Tamaletón. Van a ser bien recibidos, donde nosotros le llamamos turismo indígena, turismo vivo. Vamos a mirar a los jóvenes danzando, practicando la artesanía, la música, la gastronomía. Todo eso, si van a Tamaletón, lo van a apreciar. Y entonces que vamos a invitar, o queremos que nos visiten, porque allí está reconocida a nivel nacional como Museo Nacional Comunitario, Centro Ceremonial de Música y de Danza y Medicina Tradicional. Ukanial patal an kuitol chikansikach, antenek chikansakcham, tukutsabi, tukuhumbi, habal kitsakba antenek talap tiali cuenchal. Gracias. La fiesta continúa, la fiesta sigue, pero vamos a ver, vénganse por aquí, por favor.
Por aquí vemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Buenas tardes. ¿Quién es el bueno de los guaraches? Aquí mero. Miren, tenemos unos guaraches desde Ciudad del Maíz. Nos visitan, miren. Consuela de llanta. ¿Y este qué es? Muy bien, aquí el amigo. ¿Cómo te llamas? Luis Alfredo Izaguirre García. Bien, ¿tú los elaboras o es tu papá o tus abuelos? Mi papá y yo somos los dos los que los elaboramos y nos enseñó mi abuelo, el papá de mi papá. ¿Y cómo está la venta? Sí, ahí está, más o menos estamos, sí. Apenas somos nuevos en que nos invitan a estos eventos y apenas estamos empezando a venir a ponernos a vender aquí, más que nada en las artesanías. ¿Vienen de Ciudad del Maíz o...? De Ciudad del Maíz, venimos de allá, nos invitaron. ¿Algún número de WhatsApp donde te contacten para... De repente de Monterrey quieren, como la gente no puede venir y quieren unos de estos, porque se acuerdan de su tierra y pues pueden hacer un pedido, ¿no? Sí, con gusto. A 482-104-6138. Gracias. Sí. Gracias. Ejemplo, un par de este calzado, ¿cuánto anda? En 400 pesos. Vean amigos, 400 pesos. 400 pesos. Un recuerdo, algo típico de San Luis Potosí, para ser exactos, de la parte norte de la Huasteca. Sí, es municipio de Ciudad del Maíz. Bien, pues están acá exponiendo sus artesanías, cinturones, miren, cinturones. Hechos, elaborados artesanalmente, ¿verdad? Sí. Pues muchas, mande. Ah, miren las fundas para el celular. Estas no se acaban, ¿verdad? Duran, vean ustedes, elaboradas artesanalmente con puntos de flores, miren. Pues muy bien, ya tenemos el número, lo vamos a poner aquí en la pantalla para que lo tengas. Si te quieres comunicar acá con el amigo de Ciudad del Maíz, vienen a hacer la labor de venta y a promover sus artesanías, ¿verdad? Esto es típico entonces de allá, aquella zona. Sí, de Ciudad del Maíz. ¿Qué danza es representativa de Ciudad del Maíz? Aquí su danza, ¿cómo se llama? Danza de caballo. La danza del caballito. Ah, es un atuendo donde se ponen una crinolina, ¿verdad? Una crinolina como de caballo. Sí, la hemos visto. Gracias. La compañera también viene con Tengo dos danzas, una de a pie y una de caballo. La de caballo es pues con el caballito y sus pasos. Y la de a pie es con la capa, la corona, sus sonajas. Y es típica de allá de la etnia Xiuy, de Ciudad del Maíz, en Ejido San José, es donde está la etnia Xiuy. ¿Cómo se llama usted? Iliana Guadalupe Perea Limón. Mucho gusto. Bueno, sí, estábamos hablando de una danza que es como una, digamos, valga la expresión, como una botarga de un caballito, ¿verdad? Un caballito. Es un armazón, como un armazón de un caballito. Él tiene su vestimenta, o sea, se hace con varas de vara dulce, toda la estructura, pero se le pone un fondo y un vestido. Y entonces los niños se meten adentro, o las personas grandes, y ya empiezan a saberse los pasos y a bailarlo. También se presentan en Santa María Acapulco, ¿verdad? Sí, de hecho sí, en varias partes se han presentado con las danzas. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué vende aparte de... medicina tradicional? Sí. Traemos cola de caballo para los riñones, hierba del riñón cuando ya está muy desgastado, que ya sí, que para ayudarle, ¿verdad? El estafiate para el dolor de estómago, el romero que tiene muchas propiedades, que es para, a veces ya ve que también para desechar lo que ya no tiene para la vejiga, ¿me entiende? Para el riñón, para la vejiga. Y pues lo usamos a veces para otras propiedades, como es que para el cabello, para distintas cosas. Pomadas también, hay pomadas para el dolor, para la hinchazón, ya ve que a veces el vientre inflamado, y todo está muy bien que sirve.
También traemos las limpias con huevo para el mal de ojo, las limpias con con pirul, eso es para que les vaya bien, y también para una limpia para el cuerpo. ¿Tiene algún consultorio? Tenemos en casa, o sea, es que como es medicina tradicional, todo esto lo hace uno, por decir, la gente va a curarse a la casa. Pero en su casa. Sí. Ah, muy bien. ¿Algún teléfono de WhatsApp? Sí, mi teléfono es 482-113-6258. Pues mi nombre es Ileana y soy médico tradicional. Muy bien, muchas gracias. Vamos a poner sus datos para que algún interesado que nos vea se comunique con usted. Gracias, adiós, gracias. Vénganse para acá, por favor. Vamos a seguir por este lado. ¿Qué tenemos por aquí? Ciudad del Maíz presente. A ver, ¿quién nos puede regalar unas palabras? Miren, estábamos hablando de este tipo de vestuario. Este es el tipo de vestuario que nos platicaba la amiga. Es la danza del caballito, miren, ¿verdad? Danza del caballito de la parte norte de la Huasteca, que realmente ya no viene siendo Huasteca Potosina, pero somos colindancia. Venimos siendo la zona media, lo que es Ciudad del Maíz, Río Verde, Ciudad Fernández, Santa María Acapulco, Pinihuán, Rayón, San Ciro, Alaquines, Cárdenas, toda esa zona es muy bonita. Hay que tener cuidado cuando andes por allá en la noche, nada más, ¿no? Saludos, gracias. Vamos a seguir por acá. Por aquí tenemos, ¿de qué comunidad? Tenec, Tampate 1, Tampate 2, Tampate primero. Mandamos un saludo a Ana de Tampate 2. ¿Y usted cómo se llama, perdón? Lamberta. La señora Lamberta aquí está en la vendimia. ¿Qué es lo que trae para esta tarde? La vainilla, vainas de vainillas, extracto de vainilla, pasta de vainilla y también traigo nieve. Pero permítame tantito. Nada más le voy a describir. Esto ya viene sellado al alto vacío. Ya viene para venta de exportación o de... ¿verdad? Es para ya un centro comercial o algo así, de mayoreo, ¿verdad? Sí, miren, viene empacada. ¿Cómo es la vendimia de esto? Mire, esta vendimia, la bolsa está en 400 pesos, trae 10 vainillas. Está muy, ahora sí que sellada, está la presentación, el alto vacío que para conservar, y pues tiene mucho proceso para echar a perder así nada más embolsadas, pues da que no se puede, pero ya el trabajo que se hace para procesar, para hacer toda la conservación de la vainilla, es por eso que lo tenemos ya en alto vacío. Interesante. Antes de que se me olvide, un número de WhatsApp para que contacten a ustedes para pedido. Ahí tenemos el 444-857-0377. Pues miren, también tienen esta presentación. Es el extracto de vainilla. Como este, por ejemplo, ¿cuánto vale? 250. A 250. Este viene concentrado, ¿verdad? Es concentrado. Eso te rinde para... puede ser repostería, puede ser... algún licuado, bueno, de lo que uno pueda... ahora sí que la preparación de cualquier postre lo puede hacer con 2, 3 gotitas, ya las tiene. Es natural, es orgánica, o sea, todo viene sin químico. Pues bien, amigos, estos son productos, se llama urbano, ¿verdad? Son productos de la Sierra de Aquismón, elaborados 100% artesanal, ¿sí? Bien empaquetados, bien empacados. Acá está otro, ¿sí? Y esta es la vaina, digamos así, libre, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Canac Malian, a ver, vamos a asomarnos aquí. Canac Malian, a ver,
Bien, a ver, hazte para acá para que asomes. Así. Esta es la nieve artesanal también que elabora. La nieve es esta de vainilla. Vainilla. Café con leche, pues, de la región. Y fresa, bueno, la fresa igual. Vamos con tu vainilla, que es la que elaboras, ¿verdad? Se hierve la vainilla. Bueno, ahorita nosotros la vainilla se hierve, se prepara. Ya luego, pues, igual le hacemos para las nieves. De hecho, vamos viendo. ¿Cuánto vale una nieve? A 15. Por ahí ya lleva una semillita de la vainilla. Miren, amigos. Ahí el de la nieve, usted se da cuenta y tiene las semillitas de la vainilla, que es 100% natural. Sí, se le ven los puntitos negros de la vainilla, de la semilla de la vainilla. Alguien diría que es alguna cosa y le cayó polvo, ¿verdad? Pero no es así. Esta es la textura que le da a la vainilla. La vainilla, exactamente. Miren, amigos, chéquenla. Sí. Vamos a probarla. A ver. Muy bien, ¿eh? Muy bien, excelente. Me gusta. Déjele pago. No le voy a... para que pruebe una de café. Gracias, con esta, amiga. ¿Con esa? Sí, amiga. No puede de momento. No, gracias, yo sigo. Voy a seguir. Sí, muy amable. Gracias. Vamos a decirle en su lengua materna adiós a la cámara. Taiku tsushine, taitu aichi. Tikichis tu kutsabi, valte ukwat, te van te kismon, akichmom te kichis tu kutsabi, te ukwat. Kalyani kulbeta lapto ayalchik. Sí, buenas tardes, amigos, amigas. Seguimos en este recorrido aquí en el centro de Aquismón, Pueblo Mágico. Estamos aquí con la compañera, la amiga cafeticultora. ¿Cómo se llama usted? Emma Hermelinda Crescencio Martínez, vengo de la localidad de Muat, perteneciente a Tamapas, aquí del municipio de Aquismón. Muy bien, señito, muy bien, señora. Veo que trae una marca de café que viene siendo Tres Marías. Tres Marías. Y díganos. Ajá. El proceso que nosotros hacemos es desde que sembramos, desde que hacemos la planta. Nosotros somos las personas que cultivamos, empezamos desde las semillas de las pesetillas y de allí hacemos el trasplante y lo cuidamos hasta que crezca, hasta que logramos cosecharlo. Después de cosecharlo, lo despulpan, lo lavan, todo. Así es, todo el proceso. Empezando a cosechar el café, entonces nos ponemos a seleccionar, le quitamos lo puro maduro nada más, para no revolverlo con cafés pintos que le llaman pintones. Así es. Es muy bien, muy bien. Y entonces por eso es que nosotros aquí lo que manejamos el café es puro café maduro y café lavado, le llamamos el café lavado por el procesamiento que le hacemos. ¿Es pergamino? Es pergamino. Ajá. Entonces, muy bien, ya ve que sí. Así es. Muy bien. Entonces este café pues no contiene acidez para los que padecen gastritis, los que no pueden dormir al tomar café en las tardes, en las noches, de este café sí lo pueden tomar. El pergamino no es ácido. No contiene ácido. ¿Y el planchuela? La planchuela, pues son estas las planchuelas. Sí. Muy bien. A ver, un número de WhatsApp para que alguien de Monterrey quiera hacerle un pedido, alguien de San Luis Potosí o algo. ¿Tiene? Ahí veo que dice pedidos. No, ese ya no es. A ver, vamos a ver si tenemos uno por aquí para que nos lo diga. Sí, lo tiene por ahí. Mientras yo les voy a mostrar aquí, miren, tienen varias presentaciones. Me supongo que es medio. Este es medio, ¿verdad? Sí, este es el medio. Y este es el kilo. Este es el kilo, miren. ¿Sí? Consuman local, consuman productos nacionales, productos mexicanos. No anden en Starbucks. 240, miren, el kilo. Café de calidad, orgánico, de las montañas de Aquismón, ¿sí o no? Así es.
es cerca del sótano de las golondrinas, a un lado de allí. Ahí es donde cosechamos los cafés. Allá por Unión de Guadalupe, más para acá, por ahí. Tamapas. Tamapas, sí. Del Óxido para arriba. Sí, he subido. A ver, vamos a ver. Es 440. 183. 86. Vamos a repetirlo. 440. 183 76 86 es el número de WhatsApp para los que nos quieran contratar o hacer pedidos. Pueden mandar pedidos a San Luis Potosí, a las cafeterías Nice de San Luis Potosí, algún comercio que se dedique a cocina huasteca. Ellos con todo gusto les mandan de Aquismón el mejor café de la sierra. Así es, definitivamente es un mejor café que le estamos ofreciendo porque es un café similar al descafeinado, pero es muy fuerte en aroma, es muy fuerte en sabor, en todo. Entonces, pues es un café de calidad lo que le estamos ofreciendo. Pues le agradecemos mucho que esté aquí presente con su producto, porque de esa gente quiere México, gente trabajadora que viene de la montaña a ofrecer sus productos. A ver. Sí, tiene un buen aroma ese café. Sí. No lo puedo agarrar por higiene, pero sí, mira, acércate si quieres ver aquí. Aquí está. Este viene siendo para hervir, para cafetera, ¿ok? Igual pueden hacer una cita a ese número de WhatsApp para que vengan personalmente hasta la sierra donde trabajan el proceso del café de esta marca que es Café Tres Marías. ¿Sale? Miren, les podemos vender desde una taza, escuchen bien, hasta un camión de café. Eso es, definitivamente es así. Y nosotros le llamamos como Tres Marías porque somos la tercera parte, puras mujeres que trabajamos en estos cafés. Qué bonito que se juntan, se agrupan entre mujeres, entre damas, para hacer todo esto. Muchas gracias. Adiós, gracias. Vámonos, seguimos, vamos. Si se dan cuenta, tenemos presidencia municipal de aquel lado, miren. Palacio Municipal. ¿Ya vieron? Palacio Municipal de aquel lado. Al fondo de aquel lado se ve la cúpula del templo, de la iglesia de aquí, del poblado de Aquismón. Acá a mi izquierda tenemos las letras conmemorativas de Aquismón. Vénganse para acá, por favor. Ahorita aquí, ahorita, si me lo permiten, voy a atender una llamada. Vénganse por acá, por favor, sí. Voy a atender una llamada. Aquí de Telmex. Bueno. ¿Qué pasó? No, hombre, acá ando en Aquismón. Sí. Ando en Aquismón. No, hombre, ¿qué andas haciendo en Cancún? Vente a Aquismón, aquí sí, vente a Aquismón, mira, aquí pasa la gente en Aquismón, en la plaza y todo. Sí, vente para acá, no. Mira, acá está la cascada de Tamul, fíjate nada más. Cascada de Tamul, te vas a nadar ahí como nunca en tu vida. Y luego tenemos las cuevas de Mantezulel, fíjate nada más. ¿Qué andas haciendo tú en Cancún? No, en Cancún nada más vas a estar de la playa al antro, del antro a la playa y de la playa al hotel. O sea, ¿qué es eso? No, vente para Tamul, Aquismón, pueblo mágico, te tomas aquí una raspa de chavita, ¿sí? O te vas al bar de ahí de la esquina, mira, tomas hasta vomitar sangre, ¿sí? Entonces, vente para acá, ¿sí? Tú agarra el primer vuelo y vente para acá, por favor, vente para acá. Bueno, me mandas un WhatsApp, adiós. No, hombre, vámonos para acá, yo no sé qué anda haciendo allá en Cancún. Si tienes acá la maravilla del pueblo mágico, miren, ahí está, Aquismón, Aquiche, en el Pozo. Vámonos por acá, vénganse por este lado. Vamos a ver acá, si nos invitan algo, vénganse. Raspas, chavita, pásenle por aquí, por favor. Vamos a ver si invitan algo por aquí, vengan. Bueno, normalmente aquí hay artesanía, pero hace mucho sol y miren, ahí están los sombreros, miren, asómate aquí. Variedad de sombreros, tallas y diseños por aquí de este lado. Pásenle por aquí, vénganse. Por este lado, vengan. Miren, para dama, miren nada más. Chéquenle, miren. Ahí, déjala, voy a tapar tantito porque
porque anda muy escotada esta chica. Ahí está. ¿Qué tal así? Mira, ok. Pásenle, vénganse para acá. De este lado, miren, aquí puedes jugar un futbolito tranquilamente. Bebidas clásicas, squeeze, coca, sabritas. Por aquí, buenas tardes. ¿Dónde está el patrón, la patrona? Todos, ¿dónde está la gente? ¿Qué dice? Oiga, queremos grabar una raspa, ¿se puede? Pero voy a pasar allá de aquel lado con usted. Usted nos va a dar la explicación. Miren, ya me metí acá. Dijo mi abuelita, métete para adentro. A ver, pero acá de este lado, métete cámara, por favor. Antes, no le siga, espérenme, no le siga ahorita vamos a... Pásate, por favor, mira. Acaban de agarrar de esto, de aquí son fresas frescas. Fresas. Nos van a preparar, ya hasta sabe cuál quiero yo, ¿verdad? Ya hasta se sabe el aceñito, cuál es el que pido yo cuando vengo por aquí. Vamos a hacer una de fresa con durazno. Fresa con durazno. Fresa con durazno, ese es el tamaño mediano, porque tenemos también aquí a la venta ese tamaño, miren, ese es el tamaño grande. Grande y también hay chiquitas. Y tenemos este otro tamaño que es chica, ¿sí? Entonces yo me voy por la mitad, ¿ah? Vamos a poner hielito. De este lado para que vean, hielito acá el joven. No, pues ya, con hielito ya cambia el asunto, miren. Ahora vente de este lado para que, a ver, muy bien. Aquí bien rico. Ya viene bien practicada la técnica. Así es, y nos pasamos acá para ponerle la vainilla. Pásate de aquel lado. Miren, acércate para que vean aquí la carta y vean aquí cómo va a preparar. ¿Estás explicando, por favor? Sí, mire, vamos a poner vainilla, que es el toque especial. Vamos a poner lecherita, bien rica, lechera. Lo suficiente para que quede bien sabrosa. Esta es una de las raspas tradicionales, una de las más preferidas de la gente. Tenemos muchas combinaciones, si se dan cuenta ahí tenemos nuestro menú con una gran variedad de raspados, pero la de fresa durazno es la especial, es la tradicional aquí. Qué rico se ve esto. Qué rico se ve esto. Así está de rica, así como la ve, está riquísimo. Esta es la que yo... Prefiere todo. Ya, sí. La verdad ni sé que tenga la carta, yo nada más llego por esta, porque esta fue la primera y la única que he estado yo aquí probando, comiendo. Y se les recomienda ampliamente, la verdad sí, gracias. Miren, entonces, voy a pasar para allá afuera. Miren, por acá para que tengamos más luz. Así es como queda, miren. ¿Qué les parece? Miren. Entonces alguien tiene que degustar para informarles a ustedes veraz y oportunamente. Déjenme, permítanme. Voy a poner esto aquí. Vean, amigos, miren esto, les tengo que quitar esta. ¿Qué hago? A ver. ¡Qué barbaridad! No te confundas, estamos en raspas chavitas. Las únicas, auténticas y mejores raspas de Aquismón, miren. No, ni cómo describir. Vean ustedes. Para este calor, apenas una de estas. ¡Qué barbaridad! Cuando vengas al pueblo mágico de Aquismón, por alguna cosa, ya sea un evento cultural, que vengas al mercado los sábados, o que vengas a turistear de Chihuahua, de Tijuana, Ensenada, perdón, pero es que Querétaro, Monterrey, mucha gente de Monterrey nos visita. Vengan al centro del poblado de Aquismón, pasen a Raspas Chavita y degusten algo así como esto. No se van a arrepentir. Aparte de que estás tomándote un
refresco, digámoslo de esa manera, un raspado. También tienen aguas como con hielo, ¿verdad? Tienen aguas de frutas, de piña, tamarindo, fresa, papaya, mango, etcétera, etcétera. Y puedes comprar algún recuerdo. Hay muchos productos de la región como el pan, los tostados. Hay variedad de café de diferentes productores, de diferentes marcas. Todos son de aquí de la zona. Y tienen recuerdos, tienen imanes para el refrigerador, cachuchas, quisquemes, muchas cosas que puedes llevar para un recuerdo o para alguna fiesta, inclusive para alguna fiesta que tengas en puerta, pueden venir. Voy a entrar para ver qué más hay acá. Pásenle por favor, vénganse por acá, acompáñenme. Miren, tienen agendas, aquí están las agendas, miren. Artesanía en palma, por acá pasen tazas, miren, hay tazas también, ¿sí? Al fondo tienen a la venta taquitos. Pásenle por acá, por favor. Miren, detalles en madera, bastones. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Podemos grabar con ustedes? Sí. ¿De dónde vienen? De San Luis. La capital del estado. ¿Vienen a algún evento o vienen de turistas? No, o sea, bueno, somos de San Luis, pero venimos a visitar familia a Tancanguis. Ah, perfecto. ¿Y se vinieron aquí a Las Raspas? Sí, claro. Qué bueno. No, pues Tancanguis también es bonito el lugar. Y qué bueno que se vinieron a los taquitos y a Las Raspas, Chavita. Sí, muy rico. Todo muy rico. Sí, gracias. Qué bueno. ¿Algún saludo por ahí a alguien? No, nadie está bien. Sí, gracias. Muy bien, con permiso, gracias. Provecho. Buenas tardes, provecho. ¿Qué pasó, tigre? ¿Cómo andamos? ¿Qué dice la plancha? Está vacía, no hay tacos ahora, ¿verdad? Sí, estamos esperando a los clientes. ¿De qué tenemos? Hay de bistec, pastor, chorizo, tacos, gringas, tortas, hamburguesas, de todo un poco. Ahí nos vemos, tigre, gracias. Estamos, vámonos. Síganme por acá, por favor, vámonos. Gracias. Bien, pues sí, amigos, pues ya nos vamos, ya se acabó. Nos la pasamos muy bien en el festival. Esto sucedió aquí en Aquismón. Y pues ya nos vamos. Muchas gracias por vernos. Gracias por suscribirte al canal. Dale like, dale click en la campanita, suscríbete. Y nos vemos pronto en otro documento más de huasteca.com.mx. Estamos en Aquismón, acuérdate, lugar del árbol junto al pozo. Nos vemos. Adiós.